Querido Leonardo, lo voy a presentar como corresponde apropiadamente, que estuvo esperando. Viene desde España. Es activista, pacifista y animalista, director de la Fundación Franz Weber de Suiza para Sur de Europa y Latinoamérica. Es una ONG dedicada a la defensa de los animales, el medio ambiente, el acervo cultural y por la promoción de la cultura de la paz. Es nacido en Rosario, aquí en Argentina, radicado en la ciudad de Barcelona. Como cooperante internacional ha comparecido en sendos congresos, senados, asambleas y parlamentos, convocado como especialista en materia de protección animal en más de 20 países, que es donde desarrolla su trabajo. Su especialidad es el asesoramiento de cargos electos, gobiernos y administraciones para la aplicación de políticas públicas de protección animal y ambiental y la promoción de buenas prácticas entre gobiernos y administraciones. En Barcelona, que es donde desarrolla su activismo local, fue portavoz y enlace político de la plataforma PROU, que consiguió la abolición de las corridas de toros en el año 2010. ¡Un aplauso! Mediante una iniciativa legislativa popular. Coordinó también la plataforma Ramblas Éticas, logrando reconvertir los puestos de venta de animales de las Ramblas. Coordinó la campaña CLAC, Cataluña Libre de Animales en Circos, que alcanzó su objetivo abolicionista en el Parlamento en julio de 2015. Otro aplauso más. Muchísimos logros. Es creador del proyecto Barcelona Vet Friendly, aprobado por moción en el Pleno Ciudad Condal en marzo de este año y que se encuentra en pleno proceso de desarrollo. También es coordinador general del proyecto SO21, lanzado internacionalmente en el 2015 y que actualmente se moviliza en una iniciativa ciudadana para promover un giro de 180 grados en los parques zoológicos de todo el mundo, tal y como lo conocemos, algo así como tener un zoológico virtual y no tener a los animales ahí para exhibición. Huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires, ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario. ¿No querés venir a vivir acá de nuevo, una vez? Nos va a hablar del veganismo, es una postura política. Un bienvenido y un fuertísimo aplauso. Hola. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar aquí. Veo muchas caras conocidas que nos hemos encontrado en algunos otros espacios. Y la verdad que es para mí siempre un gusto venir a Argentina y poder hablar en Argentina de vegetarianismo, algo que hace unos años era prácticamente impensable y comienza a hacerse realidad, y más en un evento de este calado, de estas características. Quiero empezar esta charla dando un dato bastante desalentador. Hay un estudio que pueden encontrar en la revista Psychology Today, que es una revista donde escriben muchas personas, entre otras una persona que estuvo estos días, que es Melanie Joy, ha escrito más de un artículo en esta revista. Se ha hecho un estudio sobre la población vegana vegetariana de Estados Unidos. No es que tengan nada en especial, es que la gente que estaba haciendo el estudio es de ahí. Y el estudio confirma que de 7 a 8 personas que se hacen veganas lo dejan en los primeros 3 años de esa carrera, de ese camino. Lo abandonan. Las razones principales son muchas, pero la más importante normalmente radica en una cuestión que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con el entorno en el que se vive. Este no puede ser un dato que podamos pasar por alto. Hay mucha gente que es vegana por sí mismo y me parece muy bien y le felicito y le agradezco que lo sea, pero no es mi caso. Yo en realidad, para mí el veganismo es un activismo político que hago en favor de unos seres que todavía no tienen sus derechos conquistados, que son los animales. Y en definitiva ese activismo político, como fue el sufragismo hace 70 años o como fue el abolicionismo de la esclavitud humana hace algo más, ese activismo político en definitiva lo que pretende es un resultado final, y ese resultado final es la liberación animal, no que yo me sienta mejor, no que yo esté más sano, no que mi espíritu se conecte con la Pachamama, ni nada por el estilo. Todas esas cosas son importantes para cada persona por lo individual, pero lo político es todo lo contrario a lo individual. Yo les voy a contar un elemento, quienes me escucharon la vez pasada, ¿qué año fue? No me acuerdo qué año fue la vez pasada. Sí, 2013, que estuvimos por acá. Bueno, en 2013 empecé la charla preguntando quién era idiota. Porque la palabra político en la antigua Grecia quería decir aquel que se preocupaba por los asuntos comunes, aquel que se preocupaba por los asuntos colectivos. Y los griegos le llamaban idiota aquel que se preocupaba solamente de sus asuntos personales. Era la palabra con la que se referían a aquel que no se preocupaba por la polis, por la ciudad en la que vivía. Entonces,
yo no tengo ningún problema que haya gente idiota, pero evidentemente el hecho de que nosotros podamos organizarnos en una movilización social, en generar toda una serie de dinámicas para cambiar cosas que no nos gustan, nos hace seres profundamente políticos. Y es una palabra desprestigiada en esta época, muy desprestigiada. Pero sin embargo es una palabra que responde a una realidad anterior, que es la sociedad en la que vivimos. Siempre digo que la sociedad en la que vivimos es tan imperfecta que hemos inventado la política como mecanismo para cambiarla. La política es un mecanismo totalmente imperfecto, totalmente sucio, totalmente impuro, si se quiere, pero es el mecanismo que tenemos para cambiar la sociedad. Y cuando hablo de política no hablo de partidos, no hablo de política institucional, no hablo de ser senadora, senador, cargo electo, intendente. Compañero, ¿cómo andamos? Muy bien. No hablo de nada de eso. Cuando hablo de ser una persona profundamente política, como particularmente me considero, es que creo profundamente en que los cambios individuales deben estar enmarcados en una transformación social. Los movimientos sociales, cuando generamos movilización, somos fuerza transformadora. Y ese es el punto que quiero tocar. ¿A quién me refiero? Les quiero leer una poesía. Como si se dan cuenta, no tenía la charla preparada. Miren, es una poesía de una poetisa polaca. La poesía se llama Hijos de la Época y dice así: somos hijos de nuestra época y nuestra época es política. Todos tus, mis, nuestros, vuestros problemas diurnos y los nocturnos son problemas políticos. Quieras o no, tus genes tienen un pasado político, tu piel un matiz político y tus ojos una visión política. Cuando dices produce una resonancia, pero cuando callas implica una elocuencia inevitablemente política. Incluso al caminar por bosques y praderas das pasos políticos en terreno político. Adquirir significado político ni siquiera requiere ser humano, basta ser petróleo, pienso compuesta o materia reciclada. Los poemas apolíticos son también políticos. Y en lo alto resplandece la luna, un cuerpo ya no lunar. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué cuestión? Adivina, corazón, una cuestión política. El aplauso es para Wisława Szymborska, la poeta que ha escrito esto, no para mí que lo leí. En cualquier caso, yo pienso que la reflexión que hace la poetisa es analizable desde una visión que tiene que ver con la relación con nosotros mismos, si se quiere, porque, fíjense, cuando yo escucho argumentos para avanzar en materia del vegetarianismo basados en la salud, me parecen argumentos fundamentales, donde hay una chinche, argumentos fundamentales para que la gente no tenga miedo de ser vegetariana, porque también hay otra cuestión, yo ahora esto lo pongo acá a debate y puede ser que salga cualquier cosa, pero si no fuéramos omnívoros, si fuéramos carnívoros y no pudiéramos ser vegetarianos, probablemente no tendríamos estos debates aquí. Los debates los estamos teniendo porque tenemos la capacidad de ser. A mí a veces me hace gracia, ¿no? Cuando la gente, para defender la postura procárnica, o procarnista, diría Melanie Joy, la postura procarnista dice que somos omnívoros y tenemos que comer de todo. Es una forma muy pobre de entender el omnivorismo. El omnivorismo nos permite elegir qué comer. Si no fuera así, no estaríamos teniendo este debate, por lo cual yo creo que es interesante explicarle a la gente que no se va a morir si abandona los productos cárnicos o de origen animal. Por lo cual creo que es importante y tiene que ver con esos elementos de seguridad. Pero a mí particularmente no me mueve de la silla, no me para de la silla, no me moviliza el hecho de pensar que voy a estar más saludable o menos saludable. Lo que realmente me moviliza es que haya una serie de seres que estén sufriendo una opresión horrorosa adentro de unos mataderos, adentro de unas ganaderías, y no haya una movilización de aquellos seres conscientes, supuestamente, para que eso deje de suceder. Pero también me parece profundamente político mitigar el cambio climático, porque mucha gente dice, bueno, pero el cambio climático nos va a afectar a todos por igual, eso también es fruto de la ignorancia supina. El cambio climático afecta siempre a las clases más desfavorecidas hoy en día. Los desplazados climáticos hoy en día no son gente que viene de los barrios altos, que viene de las esferas más altas de la Bolsa de Nueva York. Los desplazados climáticos que ya existen, que son más que los desplazados bélicos, son gente que ya estaba
con serios problemas de sustentabilidad económica, social y cultural. Pero también me parece profundamente político un dato que recién, y te lo agradezco mucho, dabas con respecto al informe La larga sombra del ganado, ese informe de la FAO que mencionabas, que habla justamente de la injusticia alimentaria, la división del alimento de forma inecuánime. Me parece que no hay nada más político que tener en cuenta ese asunto. Y hay otro elemento más, que se habla poco cuando hablamos del veganismo y el vegetarianismo, que me parece profundamente político, que es algo a lo que hemos acuñado un grupo de gente el término de la burbuja agropecuaria. Ustedes seguramente oyeron hablar de las burbujas financieras. Las burbujas financieras son aquellos mecanismos por los cuales se infla el precio de algo sin que ese algo aumente de valor, solo aumenta de precio. Bueno, esos mecanismos, que habrán oído hablar de la burbuja inmobiliaria, cosas por el estilo, esos mecanismos aplicados al agro, en las políticas agrarias de los diferentes países del mundo y particularmente donde yo vivo en la Unión Europea, la política agraria común de la Unión Europea, está pensada para que haya una inflación constante del precio de un grano que finalmente va a acabar en los estómagos de unos animales para engordarlos y lo que menos importa es si ese animal va a llegar al supermercado para ser vendido o no. El negocio está mucho antes de la matanza. Por lo cual, esto nos ubica en una situación muy compleja. Y es que si nosotros hacemos que una persona sea vegana, hasta que no superemos un estándar muy alto de la población, eso no supone ni una sola muerte menos en los mataderos, porque no funciona la ley de la oferta y la demanda. Funciona la ley de la producción y la oferta. Y esto cambia todos los libros que hemos leído sobre economía en los últimos 30 años, porque esto es una dinámica completamente diferente. Ya no se produce lo que la gente necesite, se produce lo que a la finanza le conviene, al capital financiero le conviene. Y mientras eso exista, mientras eso esté ahí, tenemos una misión política por delante que tiene que ver con los dineros públicos, porque más allá que ustedes no quieran y que ustedes sean veganos, veganas y consuman de una manera totalmente ajena a la producción de alimento de origen animal, ustedes de algún modo siguen pagando la estructura y la infraestructura de la ganadería. Todos estos argumentos que basé, la burbuja agropecuaria, la salud, que la salud también tiene una implicación pública y política en definitiva por el gasto público que hay que relacionado a los problemas de salud asociado a la dieta proteica, la salud, la distribución del alimento, el cambio climático y la opresión de los seres más indefensos, todos esos elementos confluyen en una gran idea que podemos llamar, en términos de teoría política, la confluencia de intereses. La confluencia de intereses es un mecanismo político extremadamente opuesto al fundamentalismo. El fundamentalismo dice, a mí las cosas me sirven si se hacen por la razón que yo quiero que se hagan. En cambio, los consecuencialistas, o los que apostamos por la confluencia de intereses, decimos hay muchos argumentos por los cuales esta cosa debe hacerse. El fundamentalista solamente tiene como objetivo, en definitiva, la aplicación de una serie de ideas, pero no el resultado de esas ideas. Eso no es tan importante, eso está en segundo plano. En cambio, el consecuencialismo lo que plantea, en definitiva, es cuál va a ser la consecuencia de mi acción. Como, por ejemplo, lo expliqué la vez pasada y no me voy a extender de nuevo ahora, pero la abolición de la esclavitud humana, particularmente la que más conocemos, como no, en un mundo imperialista, es la de Estados Unidos, que tuvo una guerra de por medio, no se hizo por razones éticas, yo también lamento dar malas noticias el día de hoy, no se hizo por razones éticas, se hizo por razones estrictamente económicas. Había un norte industrializado que quería vender unas máquinas a un sur manufacturero y la única forma que tenían de garantizar eso era aboliendo la esclavitud. Blanco y en botella es leche normalmente. Y este hecho determinante en la historia de la humanidad, porque fue gracias a la revolución industrial, no gracias a los libros de ética, fue gracias a la revolución industrial que creó la máquina que pudo reemplazar al negro, tan simple como eso, amigos. Ese hecho determinante en la historia nos da una lección que podemos aprender o no, pero que en definitiva una cosa puede suceder por varias razones a la vez y no por una única razón. Este elemento es el que quiero plantear hoy y lo voy a plantear a partir de una pequeñísima experiencia que tenemos hoy en día en la ciudad de Barcelona en materia de política y vegetarianismo.
Como saben, o si no saben, les cuento, este año Barcelona se declaró ciudad VEC friendly. VEC por un sentido amplio de lo VEC. Yo asumo incluso como propios los debates que planteaban antes sobre el huevo, sobre la leche y demás, pero tenemos que entender que el mundo tiene unas velocidades y no todo el mundo tiene las mismas. Y en definitiva, si una persona deja una parte de la alimentación omnívora, yo estaré totalmente feliz, si se sigue avanzando estaré totalmente feliz y cada uno llegará donde pueda llegar. Pero para mí, mucho más importante que los cambios individuales que hagamos es crear un proceso de transformación social basado en toda una serie de argumentos para que esa transformación no simplemente quede a merced de que una persona quiera o no quiera inhibirse de consumir productos de origen animal, sino que haya un mecanismo social capaz de facilitar más el veganismo que el carnismo. Si creamos una sociedad donde sea más fácil ser vegano que carnívoro, adivinen ustedes qué será la mayoría. Tan simple como eso. Hoy en día vas al supermercado y el 90% de los productos tienen algo de origen animal, por lo cual los veganos que compramos el 10% restante. ¿Sí o no? Si mañana fuéramos al supermercado y hubiera, ¿cómo le podríamos poner de nombre a los carnistas que se queden en el último 10%? Habría que poner algún nombre, pero bueno. Si quedan solo el 10% de carnistas en el mundo y el 90% fuéramos veganos, eso se habrá dado solamente por una posibilidad, y es porque el supermercado tenga un 90% de productos veganos. Y no porque me guste comprar en el supermercado, al contrario, promuevo el comercio pequeño, el comercio de cercanía, y la pyme y demás. Pero bueno, hoy la mayor parte de personas compramos en grandes superficies, en supermercados, por lo cual, si la oferta determina esto, evidentemente va a haber una reacción directa del mercado. Ahora bien, yo les voy a hacer un último planteamiento para luego entrar específicamente en el proyecto Barcelona VEC Friendly y contarles cómo lo hicimos y de qué se trata. Seguramente varias personas aquí han leído las teorías de Marx con respecto a la infraestructura, estructura y superestructura. ¿Se acuerdan más o menos cómo funcionaba eso de la teoría de Marx? Y borremos de la cabeza esa visión peyorativa que tenemos de Marx simplemente porque fue uno de los padres del comunismo. En realidad fue un gran economista que hizo toda una serie de pensamientos y análisis de la economía. Y este es un análisis total, ni peyorativo ni mayorativo ni peyorativo de nada lo que tenga que ver con una estructura económica. La estructura económica tiene tres elementos: el elemento de infraestructura, el de estructura y el de superestructura. La estructura suele ser el meollo del asunto, el qué. La infraestructura son todos los elementos materiales, relaciones económicas, etcétera, que posibilitan la estructura. Y la superestructura es la consecuencia cultural de ello. Bien, hay un autor que se llama David Niebert, que es sociólogo, vegano, estadounidense, que él asocia la explotación animal a esa teoría de Marx. Y para mí es brillante el planteamiento del tipo, porque el tipo dice, ¿qué es lo que hoy genera la matanza de animales tal y como la conocemos hoy en día? Una superestructura que son relaciones políticas, los camiones que los trasladan, el pienso que los engorda, la ganancia de uno, etcétera, etcétera, el poder asociado y relacionado, etcétera. ¿Qué es la estructura en sí? Es la matanza, la estructura es la matanza. ¿Y qué es la superestructura? El especismo. Lo que hoy nosotros creemos que es la causa de la explotación animal, que es la discriminación de un ser en función de su especie, en realidad es la consecuencia que usamos para poder de algún modo legitimar un comportamiento horroroso como es tragarse un bicho que quiere seguir viviendo. Ese comportamiento tiene que tener una solución. No sé si oyeron hablar alguna vez de las disonancias cognitivas. Es un proceso que funciona en nuestro cerebro tratando de remendar aquello que no podemos solucionar y que hace que nuestro comportamiento no sea de algún modo adecuado, y siempre tratamos de encontrar algún tipo de argumento que nos haga pensar que sí que es adecuado. El ser humano individualmente funciona así, que nos hace pensar que socialmente funciona de otra manera. Por lo cual, esa superestructura, que es la consecuencia de algo, jamás puede ser el principio de la destrucción de ese algo. Lo que realmente tenemos que hacer es reemplazar la infraestructura de la matanza por la infraestructura de la alimentación vegetariana o vegana. Y les voy a poner un punto más para que no pensemos, yo creo que hoy, cuando me presentabas, hacías la pregunta correcta. ¿Realmente será el veganismo una herramienta para un cambio social? ¿Qué revoluciones se acuerdan en la historia de la humanidad? Revoluciones que se acuerdan. Francesa, zapatista, justo acá hay un amigo mexicano,
La Revolución de Mayo, acá hay muchos argentinos. ¿Qué más? Nadie nombró el Neolítico. ¿Qué revolución fue el Neolítico? Fue la única revolución global que hubo en la historia de la humanidad. La única gran revolución. ¿Y qué tipo de revolución fue? Alimentaria. La única. Así es. Salimos del nomadismo, salimos de la caza y la recolección y entramos en la era de la agricultura y la ganadería. Fue una revolución alimentaria, la única revolución global que lo cambió absolutamente todo en la historia de este planeta fue una revolución alimentaria. Por lo cual cuando a veces me dicen que ustedes están haciendo la lucha hippie, yo les digo, sí, la lucha hippie, no te jode, estamos realmente frente a un cambio de paradigma absoluto en todo lo que son las relaciones económicas y sociales de este planeta. Realmente una opción de desmantelar la industria ganadera con todo lo que la industria ganadera supone generaría sanidad en las cuentas públicas, aboliendo la burbuja agropecuaria. Generaría sanidad para el ser humano también y reducción del gasto público relacionado a la sanidad. Generaría igualdad alimentaria y todo el mundo podría alimentarse por igual. Generaría una mitigación profunda del cambio climático y además la liberación de los animales como último colectivo oprimido de este mundo y al que no se le han reconocido sus derechos en materia individual. ¿A ustedes les parece que realmente eso no es un asunto político? Todavía siguen pensando que ese no es un asunto político. Todavía seguimos pensando que ese es un cambio individual, espiritual. No. Es el asunto más político que existe hoy en día, la reivindicación de los derechos no conquistados, el cambio de paradigma en materia económica, en materia relacional, en materia alimentaria y la destrucción del único planeta que tenemos. Hola, quien no sabía, hay uno solo. Entonces, es evidente que a día de hoy no podemos plantear el veganismo como una cuestión, yo qué sé, como una... Yo nunca entendí eso de la filosofía de vida. Hay gente, filosofía de vida. ¿Cómo filosofía de vida? Es una cuestión política, radicalmente política. Bueno, con todo este background, con todo este pensamiento, con toda esta movilización, un día pensamos que queríamos empezar a cambiar la alimentación desde la política institucional. Entonces dijimos, bueno, lo primero que pensamos, y esto se acordará Alejandra, todavía estábamos por allá dando vuelta por Barcelona, por Europa, queríamos ir a hacer lobby en la Unión Europea, ilusos. Queríamos ir a hacer lobby contra el lobby ganadero y del capital financiero de la Unión Europea, Ale y yo. Pero bien vestido. Y entonces dijimos, bueno, vamos a bañarnos y vamos a ver qué pasa. Claro, nos dimos cuenta que realmente ahí no teníamos absolutamente nada, sí, no, terrible. Recién entrábamos en esto, que yo creo que se nos puede perdonar cierto infantilismo en el pensamiento. Pero dijimos, vamos allá y convencemos a los eurodiputados que le saquen las subvenciones a la carne. Sí, nos dijeron los eurodiputados, llámame mañana. Imagínense ustedes lo que eran los otros lobbies, o sea, era realmente una bestialidad, nos estábamos planteando algo. Porque si le sacan las subvenciones al grano que se van a comer los animales, el negocio de la carne desaparece. Automáticamente el negocio, por lo menos de la ganadería industrial, de la ganadería intensiva, que es el 97% de la ganadería del mundo, desaparece por completo. Digo, qué bueno, hagamos eso y ya está, le sacamos la subvención y punto. Pero vamos mañana que hoy ya es tarde. Entonces fuimos y bueno, nos dimos cuenta que eso era no imposible, lo siguiente, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, sin duda en la Unión Europea los ganaderos tienen poder y ahí no podemos plantearnos. Pero luego pensamos, en la ciudad de Barcelona, ¿tienen tanto poder? No hay ni una sola ganadería en la ciudad de Barcelona. Es una ciudad cosmopolita, moderna, muy contemporánea, como diría yo, ¿no? Muy hipster, es una ciudad así como muy... y open mind, ¿no? Entonces dijimos, bueno, quizás se podría intentar que la ciudad de Barcelona haga algo para favorecer el vegetarianismo. Y tiramos así un termómetro chiquito en el año 2008 que le pedimos a Barcelona que haga su primera guía vegetariana para turistas, para gente local. Y Barcelona pagó una guía vegetariana. Nosotros hicimos todos los argumentos que les mencioné antes, pero pusimos un argumento más, que es el derecho de las personas veganas y vegetarianas a tener información correcta, a estar informada, a estar asistida, etc. Sí, claro, por supuesto. Tuvimos unas conversaciones increíbles.
empezamos a relacionarnos con gente muy interesante. Yo me acuerdo, tuve una conversación, fíjense esto, tuve una conversación con el presidente del gremio de restauración de Barcelona, y el tipo me dijo algo que yo digo, pero claro, yo no lo había pensado. Me dice, nosotros promovemos mucho en todos los restaurantes de Barcelona, en todos, que tengan opciones veganas, que tengan una gran parte de su carta vegana. Digo, ¿pero por qué? ¿Ustedes son veganos? Me dice, no. Me dice, el tema es el siguiente, cuando un grupo de 8 amigos se juntan para ir a comer y hay un vegano, adivinen quién elige dónde comer. No somos tan débiles. O sea, para elegir dónde ir a comer tenemos un poco de poder. Bueno, la cuestión es que entonces, claro, la persona vegana es la que finalmente decide dónde van a comer los otros 7 también, por lo cual es interesante que los restaurantes empiecen a plantearse esta normalización. Yo les confieso, yo no soy muy amigo de los restaurantes veganos específicos, ni de la cosa solamente vegana. A veces me siento como en un gueto. Sí, de verdad, me siento como en una familia, como en un gueto. Está bueno porque no tenés que andar preguntando nada. Pero luego uno se acostumbra a preguntar y también está lindo y charlar con la gente. Cuando te pregunta, ¿y usted por qué es vegano? Entonces le explicás. ¿No? Te pregunta, ¿usted tiene alguna alergia así al sufrimiento? Pero bueno, voy a bajar un poco, estoy a punto de hacer un stand-up en cualquier momento. Voy a bajar un poco el nivel de vidilla. Bueno, la cuestión, entonces tuvimos una serie de relaciones y dijimos, bueno, vamos a dar un paso más allá. Barcelona se había declarado hacía muy poquito gay friendly y dijimos, vamos a intentar declarar Barcelona ciudad veg friendly, a ver qué pasa. Hablamos con los grupos políticos, venían las elecciones, a cada grupo político le propusimos toda una serie de medidas que tenían que ver con reconversión del zoológico, esterilización de las palomas, bueno, ya estamos en unos debates muy interesantes, esterilizando palomas, fantástico. Y la verdad es que, entre otros, metimos este tema y varios partidos dijeron, qué bueno, sí, vamos a hacerlo. O sea, el primer termómetro funcionó bien. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un buen dossier. Yo siempre cuando alguien me dice, vamos a hacer esta campaña, tráigame un dossier. Yo empiezo una campaña con un dossier. A mí, tráiganme la información, pónganmela toda junta, entendamos esa información, ordenémosla y a partir de ahí empezar a trabajar. Una recomendación que les doy, como la matriz teórica de la campaña, ¿no? Trajimos un dossier, pusimos todos los argumentos en el dossier, pusimos un segundo termómetro a los políticos cuando habían pasado las elecciones. ¿Qué les parece este texto? Bueno, le pondría esto al texto de la moción. ¿Qué les parece el dossier? No, muy convincente, muy bueno. Hicimos un lobby muy silencioso por todos los partidos y se presentó como moción. Hicimos una presión muy fuerte en el Twitter durante 48 horas y se aprobó Barcelona como la primera ciudad veg friendly a nivel mundial. ¿Qué quiere decir la declaración de veg friendly? Cualquiera puede pensar la declaración de veg friendly una declaración institucional, donde ya nos declaramos amigos y ya mañana nos olvidamos. Nada que ver. La declaración de Barcelona Veg Friendly supone toda la puesta en marcha de una serie de políticas públicas desde, 1, crear una oficina dentro de la ciudad de Barcelona gestora de la política pública Barcelona Veg Friendly con gente dedicada a trabajar exclusivamente en este elemento. 2, poner en marcha toda una serie de mecanismos, que lo voy a dividir de forma muy esquemática. Primer punto, primer bloque de acciones que tienen que ver con la información. La información quiere decir crear aplicaciones, crear páginas web, guías vegetarianas en varios idiomas, etcétera, etcétera, que la gente pueda acceder fácilmente a la información vegana vegetariana. 2, crear un pack de fomento. Esta es la parte más importante de la política pública, porque lo que se va a hacer desde la ciudad de Barcelona es fomentar los emprendimientos veganos y vegetarianos. Personas que tengan un emprendimiento, la ciudad de Barcelona, los va a ayudar en el asesoramiento para hacer un plan de marketing, un plan de negocio, etcétera, que le vaya bien, pero además se va a crear una especie, yo le llamo el invernadero, es un microclima entre la institucionalidad representada por la ciudad de Barcelona y también el Proyecto Unido de Naciones Unidas, la banca ética. Allá tenemos una cosa muy interesante que son los bancos éticos. Acá esas dos palabras cuesta reunirlas. Allá empiezan a aparecer las bancas éticas. Hemos puesto también en la mesa la banca ética. La Asociación de Banca Ética de España se ha sentado en la mesa de Barcelona Veg Friendly.
el emprendimiento, las y los emprendedores de la ciudad de Barcelona que tienen proyectos en la mano y los movimientos sociales como un cuarto elemento. Y lo que pretendemos ahí es tratar de promover el emprendimiento vegano, vegetariano, con un producto de cercanía, con economía circular, fomentando el cooperativismo y toda una serie de cosas que hacen a las economías más saludables. Ustedes saben, la ciudad de Barcelona ha sufrido mucho menos la crisis en materia pública, por lo menos, no privada, pero sí pública, que otras partes del Estado español, y es simplemente porque es una ciudad donde prácticamente no existe la gran empresa. Sobre todo lo que existe allá son pequeñas pymes, empresas pequeñas, pero un gran tejido que es mucho más fuerte para aguantar cualquier proceso de crisis o cualquier proceso económico como el que se vivió en España. Entonces, bueno, estos elementos fueron los que se pusieron sobre la mesa y estos elementos son los que se están empezando a trabajar en este momento. Barcelona, además, va a crear toda una serie de dinámicas que tienen que ver con la formación. Por ejemplo, dar formación a bares, restaurantes, hoteles, etcétera, de cocina vegana, por ejemplo, de chefs veganos que van a dar formación para que cada vez más estos espacios tengan una parte de su carta cada vez más amplia, vegana, vegetariana, o por lo menos que cualquier plato que tengan en carácter omnívoro pueda reproducirse, que es para mí el modelo ideal, intentar de que cualquier plato que se tenga en carácter omnívoro se pueda reproducir a vegano en un restaurante. Bueno, todo eso es una cosa que se va a poner en marcha. También otro punto importante es que se van a crear actividades culturales. Por ejemplo, tenemos pensado el año que viene, a ver si lo conseguimos, a final de año, hacer el primer congreso de vegetarianismo científico, desde el punto de vista de no solamente la nutrición, porque cuando pensamos en ciencia vegetariana pensamos que es un tema de nutrición, no, tiene que ver, por ejemplo, con el cambio climático, tiene que ver con los elementos también socioeconómicos que están detrás del tipo de un tipo de economía u otra, etc. Entonces, todos estos elementos son importantes. Hay un argumento más que me olvidé de comentarles, que es el argumento del turismo, un tema que pusimos sobre la mesa también para los regidores, que son como los concejales allá en Barcelona. Un tema que pusimos sobre la mesa fue la importancia del turismo. Miren, hicimos una encuesta a pie de calle y preguntamos a la gente que nos pedía la guía vegetariana en aquel momento, en el año 2009-2010, les preguntábamos toda una serie de datos y entre esos datos intentábamos saber el modelo de consumo que esa gente tenía. Una cosa que nos pareció súper interesante de la gente vegana y vegetariana es que se reproduce poco. Sí, ¿no? En general se reproduce poco. Y entonces esos son lo que se llaman los salarios DINK, que son Double Invoice No Kids. Esos salarios son muy importantes porque ese tipo de gente tiene una forma de consumo que en el caso del turismo equivale casi a la misma cantidad de dinero que gasta alguien de clase alta, alguien de high class, con la diferencia que la high class consume hoteles 5 estrellas, que son cadenas internacionales cuyo dinero no queda en la ciudad de Barcelona, y también compran Dolce & Gabbana y ese tipo de comercios cuyo dinero no mejora la vida económica de la ciudad de Barcelona. Sin embargo, los salarios DINK de gente concienciada en materia de veganismo, ecología, etcétera, etcétera, consumen en producto local, biológico, ecológico, que también es caro, viven otro tipo de experiencias y, en definitiva, eso genera un enriquecimiento mejor para la ciudad en materia turística. Una ciudad que está reflexionando muy profundamente su modelo turístico. Así que eso también sirvió. La idea que ahora estamos planteando desde Barcelona es crear, a partir de que Barcelona ya sea un ejemplo claro de la primera ciudad del mundo en fomentar el vegetarianismo, es una cosa bien particular, cuando esto ya sea un hecho, que seguramente será a finales del 2017 y esto esté, digamos, caminando, la idea es crear una red de ciudades veg-friendly en todo el mundo. Crear una red de cooperación, de ayuda mutua de diferentes ciudades para poder desarrollar esto y sobre todo que otras ciudades que tengan esta idea puedan copiar el modelo de Barcelona y nosotros podamos dar una hoja de ruta relativamente simple, fácil de seguir y demás para que esto se pueda llevar adelante. Este es un poco el proyecto que yo les quería venir a explicar hoy, el proyecto de Barcelona Veg Friendly. Yo ahora, no sé si tenemos unos minutitos para preguntas. Solamente quiero acabar mi intervención con una idea final. Y esa idea final la voy a tomar de un cuento, un cuentito. Miren, en este movimiento nuestro, ustedes saben que aflora, para mi gusto, demasiado el romanticismo, ¿no? Ese tema romántico nos gusta. Yo entiendo que en otros movimientos sociales el romanticismo fue importante porque hacía que el oprimido pierda el miedo y luche. Pero eso en nuestro movimiento no va a pasar. Entonces, como eso no va a pasar, yo diría que cortemos un poco el rollo del romanticismo,
Porque no lleva a ningún lado, amigos. O sea, sinceramente esto es una lucha que hay que ganar y punto. Esto es una lucha que tenemos que luchar hasta la última gota de sangre, hasta que consigamos la liberación animal. Pero este tema de romanticismo yo creo que lo podemos ir dejando de lado. Y es verdad que el movimiento a veces nos arrastra un poco a esta visión romántica de la lucha. Y es bueno. Pero creo que tenemos que aprender a permanecer un poco ajenos. Entonces ahí es cuando les cuento este cuentito. Este cuentito es de un sapo, un sapito. Se llama José. Resulta que el sapito José se encuentra un día que ya no es renacuajo y es sapito chiquito. Y se encuentra con un montón de sapitos alrededor. Ustedes saben que esto es verdad, ¿eh? Las ranas ponen los huevos como en unos pozos que tengan siempre un poquito de agua para evitar que cuando los sapitos y los renacuajos son muy chiquitos sean depredados, o sea, que no venga un depredador y se los coma. Entonces, esto es una realidad, esto que estoy contando pasó. Bueno, entonces estaban ahí José con los amigos, claro, yo para demostrar que no estoy mintiendo. Estaba José con los amigos ahí y entonces resulta que uno de ellos dice, miren amigos, estamos intentando saltar y salir de aquí todo el tiempo y esto yo creo que no se puede. O sea, realmente somos muy chiquititos y el pozo es muy profundo, no vamos a salir nunca. Y si encima gastamos energía, se va a acabar ante el alimento. Entonces lo mejor es que esperemos que alguien nos venga a salvar. Bueno, todos dijeron la verdad que este tipo tiene lógica, la naturaleza no nos va a poner acá sin tener previsto un plan de salvataje. Y entonces lo mejor que podemos hacer es esperar para que no se nos acabe el alimento tan pronto. Y José siguió saltando. O sea, José saltaba y pegaba en un lado, buscaba la estrategia, José, pegaba en un lado, pegaba en el otro, se caía así para atrás. José, pará, le decían, pará, José, eso es muy pesado, José. Quédate quieto, no te das cuenta que te va a gastar el alimento de todos. Y José no hacía caso. José seguía saltando, hasta que un día José encuentra la vuelta, pega en un lado, pega en el otro, hace un caminito así, sale. Se va. Y todos los otros copian el sistema y se van detrás de José, entonces le van a agradecer. José, te queremos agradecer muchísimo que nos hayas mostrado el camino. Vos, José, sos un iluminado, un tipo adelantado a tu época. Bueno, le decían unas cosas terribles, José. Y José no respondía hasta que se dieron cuenta que José era sordo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la serie de preguntas con una pregunta mía. Ante la reticencia a venir a volver a Buenos Aires y demás, y habiendo sido argentino y demás, y conocer la idiosincrasia de nosotros, ¿crees aplicable, meramente imposible, utopía la aplicación de una ciudad como Buenos Aires, Back Friendly? ¿Se puede hacer perfectamente? ¿Considerás que hay posibilidad? ¿Ves un obstáculo político o de alguna otra naturaleza para eso? Claro, no, creo que la pregunta es necesaria, o sea, en algún momento tenía que salir esto. ¿Qué podemos hacer eso en Argentina? Sí, claro, es totalmente necesario comenzar a trabajar por ahí, comenzar a trabajar la ciudad. Yo debo decir dos cosas. La primera, tengo que hacer un reconocimiento. Yo tengo una esencia profundamente municipalista. A mí me gusta la política de cercanía, ¿no? Esa política de grandes palabras, que parezca mentira, no. Me gusta más la política activa de cercanía, municipalista. Entonces yo creo que las municipalidades a veces tenderían a tener más competencias que las que tienen. O sea, que realmente perdamos estas grandes competencias que tenemos en los estados nacionales y centralistas y realmente las competencias se vayan a quienes solucionan los problemas reales de la gente, que son los municipios, ¿no? Por lo cual sí que creo que tenemos que empezar a trabajar los municipios. Ese es el punto número uno. El punto número dos, claro que creo que Buenos Aires puede ser. De hecho, yo me he cansado de escuchar jefes de gobierno en la ciudad de Buenos Aires hablar de Barcelona como un ejemplo a seguir. Bueno, muy bien. Muy bien. Vamos a aplicar entonces que eso sea cierto y que podamos copiarlo. Lo otro que quiero decir también, esto no sé cómo decirlo para no sonar muy pedante, pero bueno. Hay gente que no distinguió en Barcelona la diferencia entre Barcelona Back Friendly a que Barcelona se hizo vegana. Hay gente que cree que Barcelona se hizo vegana ese día. ¿Sabes qué? Yo le cuento como anécdota. A ver, primero, quiero expresar, esa gente de la que voy a hablar ahora son compas míos, los quiero mucho y son gente de la lucha, de la misma trinchera.
Pero para mí fue deprimente. Se declaró Barcelona Pet Friendly y a los 2 días había unos desgraciados en una puerta de una carnicería con un cartel que decía Welcome to Barcelona Pet Friendly. Claro, se pensaban que al otro día no iba a haber más carnicería en la ciudad de Barcelona, ¿no? A veces tenemos ese pensamiento mágico tan activo todavía que nos pensamos que bajamos una palanca y se abren todas las jaulas juntas. A mí me gusta ese debate porque el debate de todo o nada está bueno cuando vos no sos un oprimido, ¿no? Así que yo quiero todo o nada. Y capaz que vamos a tener que empezar a plantearlo de otra manera, porque imagínense que yo empiezo a recorrer por ahí y encuentro el lugar donde está la palanca que se abren todas las jaulas juntas. Y la levanto. Y una jaula se queda trabada y resulta que un bicho no puede salir. ¿Qué hacemos? ¿Encerramos a todo lo otro de nuevo para que salgan todos juntos de verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que esto vamos como vamos a la velocidad que vamos y vamos haciendo la velocidad que vamos? Yo sinceramente creo que en Argentina, y hiciste muy bien la pregunta porque conociendo la idiosincrasia argentina, yo creo que no podía preguntarlo de otra manera, conociendo la idiosincrasia de Argentina, ¿se puede? Acá somos de todo nada, de polos, de extremos, no encontramos el camino del consenso, del encuentro, del diálogo. Ya enseguida tenemos un accidente de tránsito, nos cagamos a trompar y después hacemos los papeles. Me cuesta pensar que haya un activismo acá lo suficientemente pragmático como para entender que esto es un avance significativo, necesario, imprescindible, una parte del camino por la que hay que pasar, igual que muchas veces cuando hablamos de bienestar animal. Yo no soy bienestarista, pero si queremos hacer un camino hacia la liberación animal, primero tendremos que pasar por el reconocimiento de la sintiencia de los animales. Y el bienestar animal es un reconocimiento de sintiencia, no hay bienestar mesil. Y entonces, yo creo que está bueno que empecemos a pensar de otra manera, o sea, no sé, qué sé yo. Gary Francione hizo mucho daño. En tu activismo que tiene una connotación política, como bien lo definiste, es una agrupación, y una agrupación que está bien consolidada. Tu forma de trabajar dice, traeme un dossier, es la Matrix, trabajamos. Yo lo que digo, que lo que vemos nosotros los activistas de acá en Argentina, es que somos 4 o 5 gatos locos que generalmente estamos definiendo a ver quién es más vegano que el otro. No, pero yo soy más vegano que vos. No, pero yo tengo la empanada más rica que la tuya. Entonces digo, Melanie hoy nos hablaba de activistas o estrategias activas eficaces que produzcan un impacto positivo en la sociedad. Y ella decía, hay que trabajar las organizaciones como si fueran empresas, sin beneficios económicos, pero como empresa. Súper profesional. Claro. Definitivamente, mira, en política lo que cambia las cosas radicalmente es pasar de ser una minoría a una mayoría. Eso es lo que cambia las cosas en la política. En la política no hay otra forma que ser más que el que piensa diferente. Y si yo digo, bueno, ¿quiénes son las personas que están de acuerdo con los derechos de los animales? Bueno, seguramente juntaré unos cuantos, pero no seremos mayoría. Pero si sumo las personas que están de acuerdo con mitigar el cambio climático, capaz que tengo más gente. Y si sumo la gente que dice, bueno, yo también quiero que haya una justicia alimentaria, capaz que se suma más gente. Y yo voy poniendo más argumentos y se suma más gente. A medida que sumo más argumentos, se suma más gente. Yo cuando veo, no sé si lo vieron alguna vez, ese diseño que pone veganismo y abajo pone cultura de paz, por tu salud, por los animales. No sé si lo vieron alguna vez, que tiene así como unos redonditos. ¿No vieron el que hace que los tacha? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está, Gustavo? Me está marcando algo y me está volviendo loco. Ah, mira, va una cosa así. Ve un diseño que está muy bueno, pone veganismo así grande y abajo hay varios redondelitos así. Y entonces, la gente así como más, no sé, el vegano de nivel 5, agarra y tacha a todos y deja solamente por los animales. O sea, como si no lo hace por eso no sirve. Y eso lo que te hace es mantenerte históricamente en minoría. O sea, declararte perdedor. En vez de veganismo, ponete perdedor acá y es lo mismo. Entonces yo creo que está bueno también empezar a pensar de que para ser mayoría necesitamos acuerdos. Necesitamos conversar con gente que no piensa como nosotros. Saben que en Colombia al café le dicen el tinto. Entonces ellos dicen, tómate un tinto con quien piensa distinto. Y yo creo que es interesante empezar a plantear eso, digamos la psicología, la cultura del acuerdo, del consenso, del diálogo. A mí me pasó con mucha gente, Ale, te acordarás, Alejandra la menciono mucho porque fue también coordinadora de prensa de la plataforma que abolió las corridas de toros en Cataluña, hasta acá es la directora del Santuario Equidad. Y yo creo que hay un caso que nosotros tuvimos muy simple. Cuando se abolieron las corridas de toros en Cataluña, el día que se abolieron las corridas de toros, vino un diputado, el francés Pané,
a decirme que se había hecho vegetariano porque había escuchado demasiado sobre el sufrimiento de los animales. Estábamos hablando solamente de corrida de toro y el tipo vino a decirme eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿El tipo hubiera sido vegetariano si no hubiéramos tramitado un proyecto de abolición de corrida de toros? Seguramente no. Hay que creer en esa visión política del mundo. Entonces, pasar de ser un movimiento social a una sociedad en movimiento, pasar de ser un pequeño grupo de personas a una mayoría, tiene una pequeña diferencia, el éxito. Acá yo tengo otra pregunta. Bueno, hace un rato te comentaba el proyecto que está en Patagonia con el tema del etiquetado y me sumo a lo que dijo Hugo y al final de tu charla de recién respecto al todo o nada. El gran problema que tiene la campaña en Patagonia es que incluimos una etiqueta que decía Volacto y la comunidad vegana, digamos, de la ciudad de Bariloche, a raíz de eso se fue de la Unión Vegetariana Patagónica, armó su propia Unión Vegana. Entonces, entiendo que en Buenos Aires, y bueno, está pasando también en Patagonia, la ciudad de Rosario, que está en Santa Fe, fue declarada ciudad Veg Friendly en el 2013, pero fracasó absolutamente. No sé si has tenido contacto con ellos. Entonces, quizás, no sé, alguna inspiración que nos puedas dar como para resolver esto, porque siempre va a haber fundamentalistas que van a querer el todo o nada, y yo creo que son los que ponen más palos en la rueda. De hecho, con Hugo estamos yendo a la legislatura en Ciudad de Buenos Aires, nos están recibiendo legisladores que no necesariamente son 100% veganos y nos están escuchando más que los propios veganos. Yo sí soy vegana, pero no tengo ningún problema en que haya como un estadio intermedio, quizás en algún tipo de diálogo. Pero bueno, eso es lo que nos está pasando acá en Argentina como comunidad. 3 reflexiones. La primera, no sé, ¿saben el chiste ese que dice que qué pasa si se juntan 10 personas veganas? Salen 10 asociaciones veganas. Y de toda reunión pasa lo mismo, sí. Es desesperante. La segunda cuestión a tener en cuenta con lo que decías recién. Claro, a ver, una cosa es, nosotros podemos comparar una acción en concreta, la podemos comparar con 2 cosas. Una, con lo que nos gustaría, y 2, con la realidad. Evidentemente, todo lo que hagamos, si lo comparamos con lo que nos gustaría, va a resultar una basura pinchada en un palo. O sea, no va a servir absolutamente para nada, nos va a parecer poco y tal. Pero la única verdad es la realidad. O sea, con lo único con que nosotros podemos comparar una acción de movilización hacia un lado, hacia otro, es el punto desde el que salíamos, no el punto al que vamos. Porque la única verdad es esa. Hoy, por ejemplo, si me dijeras, y me ha pasado, no te voy a decir nada, que es una locura. Me dicen, bueno, vamos a negociar, por ejemplo, una prohibición de los circos con animales. Entonces, claro, nosotros lo presentamos en Cataluña en 2015, presentamos en 2014, en 2015 se aprobó, y los diputados, las diputadas nos decían que teníamos que sacar los animales separar los animales salvajes de los animales domésticos, y en los animales salvajes sí prohibirlo, pero los domésticos ya veremos. Entonces nosotros lo que dijimos, bueno, para salvar la situación, porque si presionábamos con todo no salía nada, y nos quedábamos como estábamos. Entonces yo dije, bueno, perfecto, aprobemos con los animales salvajes, pero hacemos un observatorio para los animales domésticos, entonces evaluamos el sufrimiento de los animales domésticos en un circo y a partir de ese estudio científico determinamos cuáles pueden seguir actuando y cuáles no. La realidad es que hoy en día ningún animal puede actuar en Cataluña porque no se ha demostrado eso, que los animales no sufren en los circos como decían los cirqueros. Y gracias a eso prohibimos. Pero claro, yo me comí todas las puteadas de la vegana Inquisición. O sea, que me venían a decir de todo. Como que estaba vendiendo unos animales. Pero no es que partíamos de la situación donde ningún animal estaba explotado y yo decía, bueno, ahora pueden explotar estas vacas que les traigo acá, pueden explotar estos caballos. No es que estaban siendo explotados todos y yo liberaba una parte y la otra la dejaba en una situación donde no perdía la rienda, pero tampoco quedaba abolido completamente. Y bueno, y ponían sobre la mesa un tema de discurso, no sé. Pero por eso digo, creo que hay que tener en cuenta no solamente el lugar al que vamos, sino el lugar del que partimos. Me parece mucho más realista hablar del lugar del que partimos que el lugar al que vamos, porque el lugar al que vamos ni siquiera estamos seguros. Ni siquiera estamos seguros. Y luego una cosa más. Justamente en ese debate donde hablábamos de la prohibición de circos con animales, salta el tema, que lo tenemos constantemente con los zoológicos. De hecho, mañana les invito, quienes quieran ir, mañana tenemos un foro
en el Congreso de la Nación, se llama Zoológicos en Revolución. Y bueno, si quieren venir vamos a hablar un poco de qué se puede hacer con los zoológicos. Y cuando hablamos de este tema, yo siempre escucho el mantra ese de llévenlos a los santuarios, ¿no? Cerremos los circos, cerremos los zoos y llevemos los animales a los santuarios. Cuando uno le pregunta qué santuario, le dicen a los de Estados Unidos. Debe estar lleno, hermano. O sea, no sé cuántos hay, pero debe ser todo el territorio estadounidense, debe ser un gran santuario. Porque si cerráramos todos los zoológicos del mundo, todos los circos del mundo y los mandamos para allá, yo no sé, sería creo que la mejor estrategia para acabar con Trump. Pero bueno, en cualquier caso, uno de los debates que yo les planteaba, yo les decía, sí, me parece una buenísima idea, pero ¿qué hacemos con los felinos? Ah, un santuario de felinos. Ah, está bien. ¿Y qué les damos de comer? Bueno, no sé, que se arreglen en el santuario. Digo, no, pero ¿y si lo pones vos el santuario y te llevamos los felinos ahí, qué le daría de comer? No, bueno, eso es un problema terrible, porque claro, le habría que darle como unas cuantas vacas. Le digo, un tigre se come unas cuantas vacas durante todo el resto de que le quede de vida. Y digo, ¿qué hacemos? ¿Matamos las 40 vacas o matamos al tigre? Y matamos al tigre. Le digo, listo, perfecto. Le digo, entonces vos imagínate, yo voy a la opinión pública y le digo, señor, amigos, amigas, soy animalista, vengo aquí a defender los animales, quiero prohibir el circo con animales para agarrar ese puto tigre y matarlo. ¿Cómo yo le explico a la sociedad que quiero el tigre para matarlo? Quiero prohibir el circo con animales porque maltratan a los animales, así yo los mato y ya. Y entonces el loco me decía, pero ¿y entonces cuál es la respuesta? La respuesta es que no hay respuesta. Tenemos que aprender a vivir sin todas las respuestas, es inevitable, el ser humano no tiene un cerebro que lo comprenda todo, es fundamental aprender a vivir sin tener respuesta para todo. Ese fue el gran vicio de Gary Francione, pensar que tenía respuesta para todo, repetir como un mantra, como una Biblia, los libros de Francione es el gran error, justamente, porque primero, mentira que tiene respuesta para todo, segundo, las que tiene son una porquería, y tercero, no hay respuesta para todo, no lo hay. Nuestro cerebro no está preparado para todos los pensamientos ni para todas las ideas. Realmente la idea menos antropocéntrica que podemos tener los seres humanos es reconocer nuestra limitación. Y nuestra limitación es entender que el que quiere decidir matar al tigre, que lo mate, y el que quiere decidir matar las 40 vacas, que las mate, y ya veremos cómo hacemos. Pero la realidad es que los animales se comen en la naturaleza, la realidad es que la naturaleza es cruel, es dura, y existen una serie de cosas que no tienen explicación. Yo no sé en qué momento las personas veganas nos hemos creído que tenemos que tener respuesta para absolutamente todo y que tenemos que llegar a un mundo perfecto y hasta que no llegue ese mundo perfecto yo me quedo en Facebook. Así que esperaré la revolución en Facebook, ¿no? Y la verdad es que como medio terrible. Así que yo en todo caso lo que haría es tratar de enfrentar un poco a estas personas, a sus propias limitaciones, que se miren en el espejo, que se encuentren, que sepan que son limitados, porque tampoco tienen una estrategia mejor. Y en cualquier caso, y esto lo voy a decir y que no sirva de precedente, yo creo que tienen que existir. O sea, la vegana inquisición tiene que existir. Tienen que ser poca gente, eso es importante, porque yo viví la época en que la vegana inquisición era la mayoría. Nos acordamos de aquellas épocas. Tienen que existir porque si yo te muestro así, en la mano pongo ahí 20 semillas, ¿serías capaz de decirme cuál es la que va a germinar? Quizá haya que tirarlas todas. Yo solamente creo que la mayoría de la gente tendríamos que estar del lado de los discursos normales y no de los discursos anormales. Hace poquito fui a una charla a un amigo filósofo, hablaba el otro día con la gente de Boicot, y claro, el loco empezó hablando, bueno, los censocentristas pensamos, ya está, el 80% de la gente desconectó. Ya la mayoría tenía en la cabeza una galletita bailando. O sea, los censocentristas, y ya siguió la charla y la gente ya estaba pensando en cualquier otra cosa. Creo que tenemos que tratar de acercar un poco más el discurso, hablar de cosas que la gente entienda mejor, porque realmente, si no, la pregunta a veces, cuando uno escucha hablar una persona vegana, la pregunta que se debe hacer, aquel que no está para nada familiarizado con este sector, debe ser, ¿dónde lo habrá dejado el platillo volador a este? O sea, realmente es como un discurso totalmente alienígena. Así que bueno, mi recomendación es esa. Sí. ¿Qué tal? Bueno, en la charla hay una connotación política, me gustó retomar la idea de los griegos del sujeto como sujeto político,
comparado con El Idiota, ¿no? Que es el que se centra más en lo individual. Yo lo que estaba pensando es que en la última década en Latinoamérica se estuvo dando una serie de políticas que por ahí favorecían a una mayoría y ahora hay una vuelta a un tipo de política que favorece a una minoría. Es decir, que hay como un intento de que la sociedad se despolitice. Pero esto es también propio por el rol que juegan los medios de comunicación en la sociedad, que demonizan ciertos líderes políticos y en favor de otros. Entonces, más que una pregunta, es una reflexión sobre esto que se dio en Barcelona. ¿Qué se podría pensar acerca del rol que pueden jugar los medios de comunicación para esta toma de conciencia de lo colectivo que vos hablabas y no que seamos todos idiotas que vamos a lo individual o, como decía él, los emprendimientos veganos que se están todo el tiempo midiéndose a ver quién la tiene más larga, como diríamos acá en Argentina. Entonces, es más que una consulta, es una reflexión sobre los medios de comunicación. Buenísima la reflexión y agradecido además de que la hayas hecho, porque sí que los medios de comunicación juegan un rol fundamental, pero yo creo que todavía, y la palabra todavía hay que usarla con los medios de comunicación, yo no sé cuánto les va a durar esto, pero no creo que mucho, porque realmente hay un empoderamiento de la comunicación, se está democratizando cada vez más gracias a las redes sociales. También es un poco burgués pensar que todas las redes sociales accedemos todos, pero bueno. En cualquier caso, es interesante saber que hoy por hoy se está empezando a democratizar la información. Así que yo no creo que les dure mucho, sinceramente, la hegemonía de la comunicación en medios también de una poca gente. Eso sí que, por ejemplo, se está empezando a ver mucho en ciudades como Barcelona, donde ya un Twitter bien puesto tiene más llegada, más gente que la portada de La Vanguardia, ¿no? Un fuertísimo aplauso para Leonardo, por favor.